la palabra de Dios. Pero siempre me gusta ser una voz profética a través de lo que yo predico, porque entiendo que lo que cambia a la gente, que lo que bendice a la gente, es justamente lo que está saliendo de la boca de Dios. Y como ustedes son un pueblo tan especial, yo declaro que vamos a tener una mañana llena de bendición. ¿Puede darle usted un aplauso al Señor? Aleluya. Esta palabra tal vez usted ha escuchado como algunos rastros de lo que voy a compartir en este día, pero esta palabra yo creo que usted nunca la ha escuchado en su vida. Y yo quiero que usted me preste oídos para oír. La palabra de hoy no es para traer condenación, sino una exhortación bíblica. Esta palabra es un llamado del cielo para familias, para individuos, para hombres, para mujeres. Porque a veces yo puedo entender y a veces yo puedo ver a través de la vida que viven los llamados hijos de Dios, con toda clase de decisiones, con toda clase de naturaleza en sus diferentes decisiones, cómo el diablo, cómo el enemigo cambia el enfoque, cómo el enemigo cambia el enfoque, cómo Satanás cambia orden de prioridades y cómo el diablo evita que nosotros los hijos de Dios tengamos una verdadera búsqueda de las cosas que verdaderamente tienen un valor eterno. Escuche, hoy no se entretenga con el celular. Trate de escuchar esta palabra, porque es una palabra que usted necesita oír. Y yo le pido al Señor que podamos arrestar toda distracción. Muchas veces Dios tiene que corregir la dirección en la que vamos. Pasan los días, las semanas, y es bueno hacernos una pregunta. Es una pregunta que tiene que ser muy introspectiva, es una pregunta muy sincera, es una pregunta que tiene que ser muy honesta con nosotros mismos. Aunque tal vez no lo crea, es una pregunta que yo me he venido haciendo toda mi vida, y es: ¿en qué dirección voy? ¿Cuál es la dirección de mi vida? Porque la vida no es trabajo y pagar cuentas. Esa no es la vida. Escúcheme, la vida que usted está viviendo, Dios lo estableció y lo diseñó para que usted cumpla un propósito eterno. Nosotros no estamos edificando torres de Babel, no estamos edificando nuestro propio reino. Y toda persona que esté en el engaño de estar edificando su propio reino, tarde o temprano, Dios, a través de un soplo, solamente se va a necesitar un soplo de Dios para que todo lo que tú has edificado se caiga. Quiero hablar hoy un título que se llama: el peligro de crear un mundo en el que Dios no es necesario. El peligro de crear un mundo donde Dios no es necesario. Una de las cosas más surrealistas que acontecen en la vida de los llamados hijos de Dios es llamarle bendición a todo aquello que tienen cuando Dios no está en eso. Durante muchos años, como existió un mover de fe y como existió un movimiento, escuche, existió un movimiento donde las personas aprendieron a recibir la palabra y aprendieron a creer por cosas. Las personas llegaron tanto a edificar sus vidas a base de un materialismo y empezaron a llamar y a crear categorías en la vida cristiana de que todo aquello que conseguían era bendición de Dios, y nada más había que pintarlo o ponerle la etiqueta de bendición de Dios para entonces justificar de que no importa la vida que yo lleve afuera de la iglesia, no importa
la doble vida que tenga, no importa la falta de santidad, no importa la falta de consagración, pero como estoy bendecido, y la gente admiraba la bendición, entonces, como yo estoy bendecido, entonces, ¿qué pasa? Todo está bien. Y podemos crear un mundo, podemos edificar cosas, podemos dejar de congregarnos, dejar de establecer prioridades, podemos cambiar la dirección de nuestra vida y normalizar el que Dios se tenga que acomodar a mí. Por eso este mensaje no es condenatorio, este mensaje es un mensaje de exhortación para llevarte a ti a una corrección, para tratar de hacerte entender hacia dónde va tu vida. Estamos edificando, escúcheme, usted y yo aquí sentados, estamos edificando para la eternidad. ¿Usted me oyó? Yo dije, estamos edificando para la eternidad. Jesús le dijo a los religiosos de su tiempo: ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo y pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre amontonar tesoros y riquezas? Dice, donde el orín y la polilla corrompen, o sea, donde las cosas de este mundo se echan a perder. Hermano, mire, no importa la camisa, el vestido, el automóvil, la casa, la cuenta bancaria, no importa de qué tamaño sea y de la calidad que sea, tarde o temprano eso no va a existir, y lo único que va a existir fue aquello que tú construiste de valor eterno. Entonces, ¿para qué yo crear un mundo donde Dios no es necesario? Yo puedo levantar un imperio tecnológico, puedo levantar un imperio textil, puedo levantar un imperio de bienes raíces, puedo convertirme en el creador de una gran corporación, y no necesito a Dios, porque el dinero paga, porque el dinero compra, porque el dinero aparentemente te lleva a un acceso. Y yo creo que muchas de las razones por las que el pueblo de Dios a veces no logra establecerse, o Dios no le puede confiar cosas más grandes, es porque nunca hemos aprendido, y perdón que utilice la palabra nunca, pero es lo que está en mi corazón, nunca hemos aprendido a ser fieles en lo poco. Todo cristiano y toda persona que está aquí no debería de volverse loco cuando Dios económicamente le permite un florecimiento. Usted debería de saber que si Dios te bendice es para la gloria de Él y para que tú sigas sirviéndolo con corazón puro. Y cuando entendemos eso, Dios nos confía más. Qué peligroso es, y es una conducta generalizada. Dios no es necesario en mi mundo. Obviamente, por el trasfondo religioso que usted y yo tenemos, nadie lo dice abiertamente. Nadie se para en la casa, nadie sale por el garaje cuando ve los carros que tiene, la casa que tiene o el negocio. Nadie dice, yo no necesito a Dios. Pero con las acciones, con el estilo de vida, con el orden de prioridades, empezamos a comunicar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Estoy en un mundo donde no necesito de Dios, donde Dios, estoy creando un mundo donde Dios no es parte de. El diablo le ha cambiado a muchos de los hijos de Dios el enfoque, les ha cambiado el orden de prioridades. Y por esa razón la verdadera búsqueda de la realización personal, la verdadera búsqueda está distorsionada. Hermano, se lo quiero repetir otra vez. Usted no existe para trabajar y pagar cuentas. Usted existe para algo eterno. Aleluya. Yo dije, usted y yo existimos para algo eterno. Cuando Jesús dé la orden y Él venga por su iglesia, los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra y los que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. Y esta iglesia va a permanecer para siempre. Denle ese aplauso al Señor. Ahora,
Yo no puedo negar, escúchame, que vivimos en un mundo donde las opciones abundan. Vaya a un centro comercial y camine por una hora. Solamente en un centro comercial en Costa Rica promedio hay más de 100 tiendas. Y todas las tiendas, usted va pasando por el pasillo y todas en sus grandes vitrinas y ventanales están y enseñan sus artículos, sus productos coloridos, atractivos, de toda la naturaleza según la necesidad que tenga el consumidor. Escúcheme bien. El problema es cuando Romanos 12:2 dice: no os conforméis, o sea, no tomen la forma de este mundo. O sea, no agarren los patrones del mundo para seguir viviendo dentro de los caminos de Dios. Dice, sino que renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso quiere decir que si yo en el mundo yo vivía de una manera, cuando yo estoy en Cristo yo tengo que vivir de otra manera. Entonces, si tú estás en Cristo, ¿por qué todavía sigues viviendo como que si no estuvieras en Cristo? Ahora, muchas personas tienen un choque. Porque no quieren al Cristo que el pastor enseña. No quieren al Dios que el pastor enseña. Algunos no quieren el Dios de la Escritura. Quieren a un Dios que se acomoda. Y te voy a decir algo con mucho amor y mucho respeto. Dios nunca se va a acomodar a ti, porque Dios no es tu sirviente. Usted, escúchame. Cuando yo paso por el centro comercial, yo veo las tiendas y yo veo zapatos, yo veo camisas, yo veo pantalones, yo veo todo tipo de accesorios. Y obviamente lo que usted ve ahí en la vitrina es bonito, es nuevo, es colorido, es atractivo, seduce. Especialmente cuando hay dinero para gastarlo y cuando en apariencia hay una necesidad que yo quiero suplir. Pero esta mentalidad ha hecho que para cada producto exista un tipo de persona. Alguien me decía en estos días, estaba hablando con un hombre de Dios y me decía: una de las cosas que valoro de Maranata es que Maranata confronta con la palabra. Entonces quiere decir que hay un pueblo dentro de un pueblo que le gusta la palabra, que lo confronta. Porque conoceréis la verdad, y la verdad que te hace. Entonces, si hay un montón de cristianos que están atados en sus vidas, es porque no han tenido un encuentro con la verdad. Les gusta el evangelio, les gusta Jesús, les gustan las canciones de adoración, pero no les gusta la verdad. Escúchame, por favor. Dios mío, ¿cómo digo esto para que usted lo entienda? Vamos a ver, y no se enoje con el pastor. El problema, cuando creamos un mundo en el que Dios no es necesario, ponemos a Dios como una opción dentro de las atractivas ofertas. Vemos a Dios como un producto. Quiero decirle algo, y esto algunos dirán amén, otros no, pero yo profetizo que la tierra será llena de la gloria de Dios, porque lo dice mi Biblia. Pero cuando usted ve el contexto, dice: la tierra será llena de la gloria de Dios, dice, y la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren al mar. Pero eso viene con un contexto. Y Dios le está diciendo a su pueblo: ustedes son mi pueblo, mi herencia. Son el pueblo que yo elegí. Eso quiere decir de que a Dios hay que tenerlo como una posesión, hermano. Cantamos: si te tengo a ti, lo tengo todo. ¿De verdad? ¿Es en serio? Porque la canción es linda, hasta romántica, pero la gente no lo vive. Porque Dios es una opción. Un día yo le hice un gallo pinto a alguien, y cuando lo veo sacando así la cebolla, el chile dulce, y yo le dije en la cara:
me arrepiento de haberte invitado. Pero ya va. No somos así con Dios. Escuchamos la palabra y sacamos lo que no nos gusta. Porque se quedó callado. El consejo de la palabra es integral. La mejor alimentación que tú le puedes meter a tu cuerpo es una alimentación balanceada. Hay personas que tienen obesidad espiritual porque solamente les gusta oír lo que les gusta y les conviene y no conlleva sacrificio, esfuerzo y menos fe. Por eso no se pueden mover de lo pesados que están. ¿Por qué? Porque solamente comen la palabra y le quitan lo que de verdad necesitan. Si a esta generación de jóvenes fuéramos insistentes y les enseñáramos lo que a nosotros nos metieron, ¿se acuerda? Cuando nosotros nos decían que todo era palabra, ayuno y oración, palabra, ayuno y oración, palabra, ayuno y oración, tendríamos a una generación de jóvenes rendidos a los pies de Dios y estarían predicando en los parques los sábados, domingos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Pero los jóvenes, ¿qué pasa? Como empezamos a crear opciones. Los jóvenes hoy están creando un mundo profesional, están creando un mundo donde ellos solamente quieren el buen salario para comprar su buen carro, para tener su buen departamento, para andar de mochileros por el mundo. Pero ellos no quieren a un Dios que los llama a una vida de sacrificio, de consagración y menos de espera. Todo es gratificación, gratificación. Yo quiero ya, yo quiero sentir la sensación ya. Usted a un joven no le puede decir, hey, el iPhone todavía no. Porque ellos van y piden ofrendas y piden colectas, sacan la basura para sacarse el iPhone. Pero usted los ve, no recogen y no lavan un plato en su propia casa a donde comen. Porque esa es la generación que tenemos hoy. Pero vamos a ser sinceros, muchos de los papás han permitido eso. ¿Por qué? Porque ellos sienten una necesidad de, para tener a sus hijos quietos, tener que comprar su obediencia. Escuche esto. Hace mucho tiempo se empezó a hablar y ciertos círculos empezaron a hablar del peligro que se avecinaba para la iglesia de Cristo. ¿Cuál era? El evangelio de las ofertas. ¿Cuál es el evangelio de las ofertas? El evangelio donde yo escojo. Yo voy a escoger qué es lo que yo quiero consumir. Y si esto se ajusta a mi preferencia, entonces yo, ¿qué hago? Yo voy por eso. Por esa razón, hay personas a las que Dios nunca llamó y se metieron en política. Por esa razón, hay personas a las que Dios nunca llamó y se metieron a empresarios. Por esa razón hay hombres de Dios y mujeres de Dios a los cuales Dios nunca los llamó a hacer ciertas cosas y ellos solamente corrieron detrás de una ambición de su propio corazón. ¿Por qué? Porque hay ofertas, hay opciones. Y quiero decir algo. Yo no puedo creer que el evangelio que a mí me enseñaron, el evangelio en el que yo crecí, yo no puedo creer que los libros, he leído, no sé, creo que ya he llegado a miles de libros. Yo no creo que aquellos hombres de Dios que solamente ponían un dedo sobre la gente enferma y sanaban instantáneamente. Yo no puedo creer que aquellos hombres de Dios que tenían reuniones de consagración y pasaba la gente solamente confesando su pecado y llorando en la presencia de Dios y vieron avivamientos. Yo no creo que esa gente que puso a Dios en el centro de su vida y vieron grandes cosas que lamentablemente esta generación ni tan siquiera piensa que han sucedido, yo no creo que estén incorrectos. Y le quiero decir algo, usted tiene una persona al frente que va a clamar, va a llorar y va a pagar un precio hasta el último día de su existencia para que esta casa siempre mantenga su llenura de la gloria de Dios. Quiero decirle esto. No estoy diciéndole a nadie por nombre, pero se lo quiero decir.
Si usted está buscando cosas, está persiguiendo cosas, si usted está trabajando y su motivación es solamente lograr un lugar, una posición, llegar a tener el mejor salario del gremio, si usted piensa que su motivación solamente está en una felicidad efímera, temporal, pasajera, y usted solamente está buscando cosas que no tienen valor eterno, se lo aseguro, no importa el carro que tú manejes, seguirás siendo un hombre vacío por dentro. Y perdóneme que le diga esto, hay mucha gente en la iglesia vacía de Dios. Y voy a volverlo a decir, dije vacía de Dios. San Agustín, el venerado obispo, el que tuvo un encuentro con Dios, dijo: mi alma nunca estará satisfecha hasta que lo haya a Él. Mi alma nunca tendrá descanso hasta que Él sea para mí todo en todo. Usted ve a la gente hoy, de aquí para allá, se acerca la quincena, a la gente le tiembla todo, se comen las uñas. ¿Y cómo hago? ¿Y qué hago? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy acá? ¿Y cómo voy allá? Todo eso está en el corazón tuyo, ese nivel de ansiedad, de preocupación. ¿Sabes por qué? Porque no has puesto el reino de Dios como una prioridad. Y yo sé que hoy no hay amenes. Hoy yo sé que nadie se va a poner de pie a decir: predica, pastor. Pero no hay problema. Yo estoy aquí como una voz profética. Y voy a adelantar algo. Yo no tengo duda de que muchas personas alcanzan cierto nivel de felicidad. Pero escúchame, es cierto nivel de felicidad. Yo conozco personas que tienen un patrimonio en Costa Rica. He hablado con ellos de cientos de miles de millones de colones y de millones de dólares. Y me han dicho en la cara: Pastor David, quiero decirle algo. Yo no puedo conciliar el sueño. Quiero decirle algo. No tengo una realización plena. Van a gastar plata y tienen miedo de gastar plata. Y a pesar de tener un patrimonio de millones, tienen miedo a que una quiebra. Andan miedo de una estafa. ¿Usted no ha visto que la gente que no tiene a Dios tienen un espíritu de persecución? Ellos piensan que todo el mundo les quiere robar. ¿Sabe qué significa eso? Que dentro de ellos no tienen la seguridad y la certeza que usted y yo tenemos de que nuestra esperanza de gloria se llama Jesucristo. Escúchame. Entonces, hay un peligro de crear un mundo en el que Dios no es necesario. Yo voy, yo vengo, yo traigo, yo me muevo, yo voy a ir. Dios no es necesario. Lo enseñé por fueron casi 6 meses. Enseñé todo el libro de Daniel, enseñé todo el libro de Apocalipsis. Hermano, mire, toda palabra escrita en la Biblia. Hoy hay una aparente calma en el mundo. Una aparente calma. Shh. Rusia desafiando a la OTAN. Shh. Por eso fui contra Ucrania. Porque yo no quiero a la OTAN en la frontera con Rusia. Por eso necesito invadir Ucrania. Shh. Una aparente calma. Alemania volviendo a rearmarse después de la Segunda Guerra Mundial. Alemania ha puesto el más grande contingente de soldados y armamento militar en la frontera con Polonia. Y ya hicieron una advertencia: si Rusia persevera en esta guerra, iremos contra ellos. Escúchame, y no lo digo yo. Hoy me levanté leyendo un texto de que aparentemente 4
profetas en diferentes épocas anuncian de que el 2025 no termina sin una tercera guerra mundial. Y nosotros aquí sentados, y las personas salen ahorita de la iglesia y vuelven al mundo de ellos, donde Dios no es necesario. Vuelven al mundo de ellos, donde no hace falta buscar a Dios. ¿Para qué yo doblar rodillas si yo sé hacer las cosas? ¿Para qué yo ayunar si yo tengo un buen ahorro, un buen backup económico? Quiero decirle proféticamente a la iglesia, y si este mensaje alguien lo ve por redes, alguien lo ve en YouTube mañana o el próximo mes, tienes que buscar cosas de valor eterno. Tienes que perseguir, tienes que renunciar a la atadura, a la esclavitud que este mundo nos tiene, de las cosas superficiales. Soy un predicador de la bendición. Usted me ha escuchado, pero creo más en el bendecidor que en las bendiciones. Ahora, hay personas que van a alcanzar cierto grado de felicidad, pero lejos de Dios. ¿Están conmigo? Repita después de mí, diga, pero es cuestión de tiempo. Mira, hermano, qué buen juez es el tiempo. Cómo el tiempo nos da la razón. Mire, hay personas que salieron de la iglesia por X o Y. El pastor me dijo, el pastor dijo, el pastor no me dio, el pastor aquí, el pastor. Yo callado. El tiempo me dio la razón. Porque si hay algo por lo cual yo valoro que Dios nos haya dado el tiempo como un regalo, es que verdaderamente el tiempo dicta, el tiempo establece y el tiempo fija si lo que nosotros tenemos en nuestro ser verdaderamente va a permanecer. El tiempo dice si verdaderamente tú tomaste las decisiones correctas en tu vida. No es solamente el fruto, y yo le doy gloria a Dios por el fruto, y bendito Dios por el fruto, pero el fruto tiene que permanecer a través del tiempo. Hay gente que yo los veo y están bien. Hermano, no lo he visto en la iglesia. ¿Y cómo está todo? Bien. Hermano, y esto y lo otro. Bien. Hermano, y tengo tanto tiempo no verlo. ¿Y cómo está todo? Bien. El mundo de ellos, en el mundo de ellos todo está bien, pero eso sí, sin Dios. Toda persona que tenga su felicidad o haya construido su realización personal sin Dios, un día vendrá sobre ellos su desgracia. Le pasó a Job, orando todos los días, pidiéndole a Dios perdón por los pecados de sus hijos. Le pasó a Job, siendo un hombre que amaba a Dios con una verdadera motivación. ¿Qué le quedará al que no tiene a Dios? Por favor, la nueva traducción viviente en Jeremías 2:11. Jeremías 2:11 NTV, la nueva traducción viviente dice: ¿alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros? Aún cuando no son dioses absolutos. O sea, Dios le está reclamando a su pueblo por medio del profeta Jeremías. Existe una nación que, sabiendo que esos dioses no sirven para nada, sabiendo que esos dioses no existen, que esos dioses no sanan, que esos dioses no bendicen, no prosperan, que esos dioses no cambian, usted me va a venir a mí a decir que no vivimos en la era de la idolatría. Mire, hasta idolatramos a nuestros hijos. Un hijo es más importante que un culto. Y la gente me dice a mí, me sacan el viejo y gastado cuenta, mi familia es primero. Bueno, como tu familia es primero, el día que uno de tus hijos se enferme, no busques a Dios porque Él no es primero.
Estamos llenos de idolatría. Todo hoy es adorado, reverenciado y venerado menos Dios. ¿Alguna vez has conocido una nación que haya cambiado sus dioses por otros que ni tan siquiera existen o tienen poder? Le quiero decir a todo aquí, la receta de tu prosperidad es que pongas a Dios primero, punto. Esa es la receta. Miren, si va a aplaudir, hágalo con ganas, hágalo con fuerza. Oiga, sin embargo, mi pueblo ha cambiado su glorioso Dios. Me ponen la otra parte en las pantallas, gracias. Mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. ¿Se da cuenta? Le vengo a traer versículo y verso. Le vengo a traer Biblia. ¿Se da cuenta, pueblo? Que han cambiado mi gloria. Han cambiado a este Dios que es poderoso, que es glorioso. Dice, por Dios, ídolos inútiles. Cuando yo era un niño, cuando mi mundo se estaba empezando a crear, yo no sabía con quién yo me iba a casar. Yo no sabía si yo iba a tener una familia. Yo no sabía si yo iba a ser pastor. Pero una cosa me estaban enseñando, y eso era lo que yo quería absorber, era Dios. Dios es primero. Dios es lo más importante. Cuando nadie te ve, cuida tus acciones. Cuando nadie te ve, cuida tus decisiones, cuida las motivaciones del corazón. Porque aunque papá y mamá no te ven, pero Dios te ve. Yo no sabía en los púlpitos donde Dios me iba a llevar a predicar su palabra. Yo no sabía a dónde y delante de quién Dios me iba a poner. Yo no sabía. Pero una cosa sí sabía, que Dios tenía que ser mi centro. Dios tenía que ser mi prioridad. Dios tenía que ser mi ambición. Dios tenía que ser mi más grande posesión. Y cuando fui creciendo, un día me metí y quise aprender un instrumento para servirle a Dios. Y Dios me mandaba a alguien que me decía: no te enamores del servicio, porque puedes ser un servidor siendo un diablo. Y puedes servirle a Dios, y eso no demandará en ti santidad, entrega, consagración y santidad. Pero eso sí, en mi corazón había una cosa: no importa lo que hagas, siempre hay un Dios que te ve. Y eso me enseñó a desarrollar un Dios personal. Y ese Dios personal me cambió la vida. Y ese Dios personal es el que me saca de la cama a las 5 de la mañana, un día como hoy, empezando el mes de junio, para decirle: Señor, aquí está, quiero darte la bienvenida, porque quiero seguir reconociendo tu gracia, tu favor, tu misericordia, y reconociendo que sin ti no soy nada. Pero tranquilo, tengo todo un domingo para hablar de los ídolos, así que prepárese. Vamos a ver si viene, o si no, le toca predicar las bancas. Vea lo que dice la otra parte del versículo. Versículo 12. Los cielos están espantados. Y si los cielos estuvieron espantados en los días de Jeremías, ¿cuánto más hoy? En los días de David Coto, en los días, póngase su nombre. Dice: los cielos están espantados ante semejante cosa, y retroceden horrorizados y consternados. En lugar de estar sirviéndole a Dios, Dios tiene que estarnos pegando pataditas para que usted avance. Es un horror pensar de que los gobiernos, es un horror pensar de que los sistemas políticos, es un horror pensar de que los presidentes tienen las soluciones para los males de la tierra. Es una locura. Dice: los cielos están horrorizados. Y dice: tienen que retroceder consternados. O sea, imagínense la cantidad de ángeles que existen. Que por cada, escuche, que por cada ser humano hay un ángel que lo guarda. Ahí estamos hablando de más de 8,000 millones de ángeles, más todos aquellos ángeles que existen en sus diferentes trabajos y labores, que están peleando nuestras batallas. Hay miles de millones de ángeles. Se horrorizan cuando ven gente en la tierra que desprecian a Dios. Entonces dice:
Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me abandonaron a mí, me dejaron a mí. Y pone, no utiliza ahí paréntesis, pero pone una idea para decirle: ¿quién soy yo para el pueblo? Fuente de agua viva. O sea, como Dios tiene que hacerse entender para nosotros, ¿qué ser humano puede vivir sin agua? Aunque usted no tome agua, pero usted necesita agua. El cuerpo suyo es 70% agua. La piel suya depende de su nivel de hidratación. La funcionalidad de sus órganos internos necesitan el agua. La sangre que sale de los tuétanos, de los huesos y que se crea, vienen de una corriente saludable constante de ingesta de agua. Entonces Dios le está diciendo a su pueblo: ya les quiero decir, me dejaron a mí fuente de agua, pero el agua, no un agua que está muerta, un agua que está viva, un agua que fluye, un agua que permite que todo lo que es de Dios fluya, se mantenga en fluidez en tu vida. Me dejaron a mí, me abandonaron, siendo yo lo más importante, siendo yo lo más necesario en sus vidas. Dice: y cavaron para sí cisternas rotas. Las cisternas eran depósitos sin los cuales ninguna persona podía vivir. En las antiguas culturas, en la antigua civilización, cuando una persona decía: yo voy a vivir aquí, lo primero que hacía era cavar un pozo, cavar una cisterna. Toda la funcionabilidad de sus cosechas, sus alimentos, sus productos, lo que sus animales beban para el mantenimiento, las vacas que ellos tenían, los bueyes, todo fluía por el agua. Y dice: este pueblo hizo cisternas rotas que no retienen agua. En otras palabras, tú puedes estar construyendo cosas que nunca retendrán la bendición verdadera. Cuando usted escuche a alguien que quebró, que perdió un hogar, que perdió un matrimonio, cuando usted escuche a alguien que perdió verdaderamente, no estoy hablando de una prueba, no estoy hablando de un desierto, no estoy hablando de un proceso, estoy hablando cuando alguien pierde, rompe algo en su vida, pregúntese: ¿en qué lugar estaba Dios en su vida? Cuando Jeremías empezó a predicar, a la vuelta, allá, venía Nabucodonosor II. Israel no lo vio. Salomón había quebrado el pacto. La nación del norte, Israel, se había partido en dos. Las 12 tribus que Dios había creado para que vivieran en comunión y en funcionalidad, 10 tribus corrieron detrás de los ídolos, solamente 2, Benjamín y Judá. Biblia, para eso usted tiene un pastor que lee Biblia. Yo no repito un mensaje de otro, yo traigo aquí lo que Dios me habló en el cuarto. Hoy este mensaje Dios me lo habló en el cuarto para usted. Y Judá y Benjamín se quedaron allá. Y había solamente una porción de tierra donde se veneraba a Dios, donde se amaba a Dios, donde se buscaba a Dios. Era Judá. Lejos estaba Israel. 10 tribus entregados a la idolatría. Yo le quiero decir algo: mi tribu, mi casa y yo le serviremos a Dios. Si su tribu no le quiere servir a Dios, lo siento. Si tú quieres que tu casa sea una tribu donde Dios no hay, donde Dios no se nombra, donde a Dios no se ora, donde a Dios no se le da el primer lugar, allá tú. Pero yo y mi casa le serviremos a Jehová. ¿Qué pasó? Allá venía Nabucodonosor II con un ejército tan grande que sitiaron a Israel en una noche. La sitiaron. ¿Y sabe lo que pasó?
por una orden de Dios. Quemaron Dios le dio permiso a Nabucodonosor. Quema el templo. Destruye la ciudad. Que no quede nada. Destrúyela. Porque ese pueblo me dejaron a mí. Hoy vivimos en una dispensación. Gracias a Dios por la gracia. Dios a nosotros no nos deja hoy por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero tú y yo sí podemos dejarlo a Él. Y cuando entró Nabucodonosor, bebés estaban en brazos. Bebés, mujeres encintas. ¿Sabe lo que pasó? Los soldados babilónicos mataron a mujeres con bebés en sus vientres. Mataron a mujeres con bebés en sus brazos. ¿Sabe por qué? Porque esa nación dejó a Dios. Cuando tú tienes un trabajo, cuando tú tienes un ingreso, cuando tú tienes una familia y Dios no es prioridad, agárrate, porque allá, lejos, viene caminando el que te va a destruir. Tú no lo ves. Tú no lo ves. Una pregunta: si Dios no es necesario en tu mundo, ¿cómo vas a decir que tienes un cerco de protección? No lo tienes. No te engañes, no lo tienes. Si Dios no es necesario en tu mundo, no hay una cobertura, no tienes. Hoy en los púlpitos se predica muy bonito, hay frases muy bonitas, se le da me gusta al buen predicador. Pero una pregunta: ¿cómo está el pueblo de Dios? Viviendo, edificando, construyendo un mundo en el que Dios no es necesario. Dios le está diciendo al pueblo a través de Jeremías: ellos lo único que han hecho es cavar cisternas, y las cisternas que ellos han hecho están rotas. No podrán retener el agua de la bendición, no podrán retener el agua de la paz, el agua del verdadero amor, el agua de la verdadera santidad. Usted no se da escuche, usted no se da cuenta que va a haber un día donde usted no va a estar al frente de su pastor. Usted le va a tener que dar la cara a Jesús. Ese día no va a estar la mujer que te parió, no va a estar tu papá para defenderte. Usted va a decir lo que dice Chapulín: y ahora, ¿quién te podrá defender? Y Jesús te va a ver la imagen perfecta, el rostro perfecto, el hombre que pagó por tu pecado para que tú vivieras una vida de verdadera entrega a Él. Y lo vas a tener que ver, y Él va a tener que dictarte en el tribunal de Cristo si tú vas a vivir enamorada eterna o en la condenación eterna. ¿Están aquí conmigo? Se lo profetizo. Yo puedo ver en mi espíritu que viene una gran tormenta para el mundo. Se lo profetizo. Yo profeticé muchas de las cosas que han estado pasando y que pasaron en este país. Yo no tenía calendario, no tenía fecha, pero sí vi la forma en el espíritu. Y puedo decirle al mundo hoy, le puedo decir a ustedes que hay un aviso de tormenta. Allá sobre el horizonte se cierne la peor tempestad que viene sobre el mundo. Está a punto de venir. Hay una tensa calma. Los gobiernos se están conteniendo. ¿Sabe quién es la única nación? Y aunque nos duela y aunque no entendamos la naturaleza de su conflicto, que lo entiende, se llama Israel. Y aunque nos duela, se llama Israel. En la Biblia usted notaba cómo Dios establecía estatutos donde Él afirmaba una y otra vez que su pueblo debía de reconocerlo, honrarlo, estimarlo y adorarlo solo a Él. David movía la espada como si fuera un tenedor, como si fuera un cubierto.
Así. David era ágil. David tenía movimientos de guerra. David era un hombre que lea la Biblia. David caminaba, tenía un séquito de hombres. Oiga, David tenía un séquito de hombres que solo uno podía matar a 300 hombres. Solo uno. De lo habilidoso que era con la espada, con las armas de guerra. Y cuando David salía a pelear una batalla, le decía a Dios: tú vas con nosotros. Salgo, voy detrás de ellos. Y si Dios le decía que no, David no salía, teniendo verdaderos hombres de guerra. Hay gente, agarran un avión, van para allá. Agarran esto, van para acá. Agarran aquí, van para allá. Hay gente que hacen lo que quieran. Y hay otros que nos da miedo abrir la puerta de la casa y salir al corredor sin tener la bendición de Dios. Pero de esos pocos hay. De esos pocos hay. De esos hay pocos, de que cuando las finanzas se cierran verdaderamente, le dicen a los empleados, le dicen a la tienda: no me van a ver durante la tarde. Tal vez nadie sabe y tal vez nadie tiene por qué saberlo, pero van y se meten en una oficina a orar, a clamar, a decirle a Dios: eres tú, tú eres la prioridad. Que tu reino venga. Si tú no estás, no importa. Deuteronomio 6. Necesito avanzar porque hoy hay un programa de cosas importantes que tenemos que hacer también. Deuteronomio 6, 6:1. Deuteronomio 6:1 al verso 9. Pastor, pero ¿por qué usted predica tanto invento? ¿Está seguro? ¿Está seguro que yo estoy inventando? ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Dice: estos son los mandatos, Deuteronomio 6. Estos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos. Cuando llegues a la tierra a donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, tú. Alguien diga: yo. Dígalo otra vez, dígalo: yo. Dice: tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor solamente los domingos, solamente la Semana Santa. Hay gente que solamente se sienten así como compungidos cuando ven la película de Jesús de Nazaret en Semana Santa, cuando ven los 10 mandamientos. Dice: toda la vida. Está hablando de 3 generaciones. David, bueno, gracias a Dios ya voy por la tercera. Mi papá va por la tercera. Él, yo, Micael y Ariel. Algunos de los que están aquí no han ni empezado. Escúchame. Tú, tus hijos y tus nietos van a tener temor de Dios toda la vida. Dice: si obedeces todos los decretos, los mandamientos del Señor. Diga: obediencia. Padre Santo, yo escuché un montón de gente que no dijo nada. Diga: obediencia. A ver, otra vez, diga: obediencia. Dice: si obedeces. Hoy esta palabra obediencia es la palabra que más practican nuestros jóvenes hoy. ¿Cuántos dicen amén? Por fe. Sigo. Si obedeces todos los decretos y mandatos del Señor, disfrutarás. Ve que la Biblia también dice disfrute. La Biblia habla, hay una palabra en la Biblia que dice disfrute. O sea, la vida cristiana no es para privarte, no es para privación. La vida cristiana es de disfrute, siempre y cuando el temor de Dios esté ahí.
Solamente 5 dijeron amén. Dije, la vida es un disfrute siempre y cuando Dios esté ahí en el disfrute. Dios tiene que estar en el disfrute. Escucha con atención. Escucha, pueblo de Israel, asegúrate de obedecer. Entonces todo te irá mal. Dice, todo te saldrá bien. Todo. Escucha, asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluyen la leche y la miel, tal como el Señor Dios de tus antepasados te los prometió. Escucha, Israel. Profetizo, tus hijos heredarán la doble bendición de sus padres. Mis hijos heredarán la doble bendición de sus padres. ¿Va lo que dice? El Señor es nuestro Dios. Solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En otras palabras, que Él lo sea todo en todo. Escúchame, que cuando tus fuerzas estén débiles, Él siga siendo lo primero. Que cuando te quieras devorar al mundo porque tiene las fuerzas arriba, Él siga siendo lo primero. Ay, es que yo no voy a hacer esto y yo no voy a hacer lo otro porque no tengo tiempo. Ok. Lo que viene a continuación, yo no creo que muchos quieran, pero hay que ponerlo. Véalo primero, ama. Y ve lo que dice el siguiente versículo. Debes comprometerte con todo tu ser. ¿Qué tengo que hacer? Escuché a Marla y escuché a Esteban, pero no escuché. ¿Qué tengo que hacer? Comprometerme. Uy, pastor, no me diga eso. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de esos mandatos que hoy te entrego. Y ve lo que dice. Repíteselo a tus hijos. Pero ¿cómo le vamos a repetir algo a nuestros hijos en lo que nosotros no creemos? ¿Cómo les vamos a enseñar a nuestros hijos que hagan cosas en las que nosotros no tenemos valor? ¿Ah? Se las repetiremos a nuestros hijos una y otra vez. Habla de ellos. ¿De cuáles ellos? De los mandamientos. Papi, usted va a jugar Play. Una pregunta, hijo, disfruta el Play, pero una pregunta. ¿Cuánto leíste la Biblia hoy? Papi, ¿estuviste con la consola? Ok, papi, está bien. ¿Cuánto tiempo estuviste en tu cuarto orando 5 o 10 minutos? Por papá, por mamá. Repíteselos a tus hijos. En sus conversaciones habla de ellos. Cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino. Ahí está don Oscar Coto. Cuando yo era un adolescente, yo vivía en su casa. Su casa queda en Heredia. Cuando veníamos hasta acá, habían cultos en aquellos días, los viernes o los jueves, donde mi mamá no venía de pronto. Oscar ya estaba por acá, Jonathan estaba estudiando y yo venía con él en el carro, solo con él. ¿Y sabe lo que veníamos? Escuchando una prédica de Papá Nahum. Y mi papá le ponía pausa y me decía: David, hijo, escucha esto. Ten cuidado en tu corazón con esto. Corrige tu corazón en esto. Cuando yo estaba en mi casa, hablábamos la palabra. Cuando estábamos en el camino, hablábamos la palabra. No poníamos el reggaetón.
cuando te acuestes y cuando te levantes. En otras palabras, tu mundo, your world, tu mundo, tu mundo. ¿Te das cuenta? Tu mundo. Pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué yo voy a tener a Dios en mi mundo cuando mis hijos pueden irse a la cama con el celular viendo TikTok hasta las 2 de la mañana? Dios no es necesario. Dios no es necesario. Muchos podemos decir que amamos a Dios, pero tenemos un gran altar de idolatría en nuestra casa, en la sala. ¿Cómo se llama? El televisor. Los matrimonios están hasta aquí de crisis. En lugar de orar juntos en un ratito, lo que se ponen es: vamos a distraernos. 20, ¿cómo se llama? Todo el fin de semana lleno de películas y supuestamente nos estamos distrayendo. Lo que te está llenando es de basura. Estás contaminando tu fe. Lo que estás es cargando más tu espíritu, tu alma. Y termino. Átalos a las manos de ellos. En la Biblia, a los hijos se les ataban las instrucciones de la Torah. 10 instrucciones, 10 mandamientos. Y ellos andaban los mandamientos en sus manos para que se los aprendieran. Dice: átalos en sus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio, escríbelos en los marcos de entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Voy a terminar con esto. Satanás ha hecho un trabajo extraordinario y hay que reconocérselo. ¿Qué trabajo es? Llevarnos a nosotros, los hijos de Dios, a un punto de incredulidad tan grande que por la tendencia natural de caminar por vista, entonces nos quedamos viendo que bueno, es que allá no funcionó. Nos quedamos viendo al otro: pero tampoco allá funcionó. Entonces seguimos: pero es que allá funcionó. Y empezamos a escudar y empezamos a normalizar el ser incrédulos, al punto de que todo esto que llamamos fe, no existe nada. Hemos normalizado porque nos han dado de comer mucha decepción. Hemos visto a líderes espirituales con grandes llamados que lamentablemente por sus malas decisiones se metieron a hacer cosas, se metieron en cosas, hicieron aquí, hicieron allá. Entonces, ¿qué pasa? Eso ha alimentado nuestra decepción. Y pensamos que como él falló, entonces Dios falla. Usted no se da cuenta que no importa lo que yo haga, una jota, una tilde de la promesa de Dios no se inmuta, no se altera, no deja de permanecer. Te vengo a decir hoy: tú necesitas a Dios en tu mundo. Tú necesitas a Dios en tu mundo. No estoy hablando de una teología o de una doctrina. Escúchame. No te estoy hablando solamente de que tú me digas amén, pero sigues igual. Sigues en la enfermedad de la incredulidad. Sigues en la enfermedad de la duda. No, Dios no lo puede hacer. No, Dios conmigo. No, yo no sé si yo no sé. Obviamente hay mucho fanatismo, hay mucho emocionalismo en los cristianos. Hemos visto a cristianos muy emocionales ser pajosos, hablar un montón de cosas que no viven, decir cosas, decir yo he alcanzado, yo tengo, cuando usted no ha alcanzado no tiene nada. Pero eso no indica que Dios no siga siendo fiel. Usted me oyó. Eso no indica que Dios no sea necesario. Cuando usted crece, y cuando usted se da cuenta de que usted desarrolla conciencia de que en la casa suya se habla de Dios todo el tiempo. Se habla de Dios todo el tiempo. Se habla de Dios todo el tiempo.
usted entiende que Él es real. Mire, Dios es más real en este momento que el aire que usted respira, aunque usted no lo vea el aire. Pero mire, está aquí. Dios está aquí. Y quiero decirte algo, si tú lo crees, Dios está en tu circunstancia. Si tú lo crees, Dios está en tu cuerpo. ¿Sabe qué hizo Dios? Él se creó tan necesario que usted lo ve desde el Génesis hasta Apocalipsis. Cuando Dios creó el paraíso, habían árboles de mango, cas, guayaba, aguacate, todo lo que usted se imagina, piña, sandía, papaya, todo. Y Dios puso en el centro del huerto un árbol. Se llamaba un árbol de vida. Ese árbol de vida era del que Adán y Eva tenían que alimentarse para perpetuar su eternidad. ¿Sabe qué hicieron? Comieron del árbol que era prohibido, porque ese árbol se llamaba el árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Qué iba a hacer ese árbol en ellos? Ese árbol iba a crear un mundo donde Dios no era necesario. Ese árbol los separó de Dios. Y termino diciendo, ¿saben por qué? Dios quiere estar involucrado en cada área de tu vida. ¿Sabes para qué? Para que tu bendición no te dañe. ¿Usted me oyó? ¿Sabe por qué? Escúchame. ¿Saben por qué? Porque hay cosas que Dios nos pone al frente. Y usted ve lo que Dios te puso al frente y usted dice, uy, sí, esto es para mí, esto me lo gané yo. Wow, esto es por lo que yo he trabajado toda mi vida. Y Dios te dice, te lo pongo al frente para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, para saber si yo soy más importante que eso que tú estás buscando y persiguiendo. Me deja terminar decirle 5 cosas. Número 1, tu familia no es más importante que Dios. Número 2, tu matrimonio no es más importante que Dios. Número 3, tu trabajo no es más importante que Dios. Número 4, el congregarte y venir a la iglesia no es más importante que tú tener a Dios. Y número 5, tu felicidad, realización personal, éxito no es más importante que Dios. La Biblia dice del mendigo que se chupaba que los perros le chupaban las heridas, pero cuando murió se despertó en el cielo. Y había un rico que tenía pompas y vestiduras y tenía riquezas y se murió, se llamaba Lázaro. ¿Sabe a dónde se fue? Al infierno. Al infierno. Escúchame, voy a usar esta palabra de domingo. No se debería de usar, dicen algunos. Infierno. Se despertó en el infierno. ¿Y sabe lo que decía cuando estaba en el infierno? Por favor, permítele a aquel mendigo que tan siquiera moje un poquito el agua de alguna parte en una esponja y me lo ponga solamente en los labios y que me dé de beber. Entonces, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo